Hola, mis alumnos del Instituto San Martín. En esta oportunidad vamos a estar desarrollando el ejercicio número 19, donde vamos a comenzar a utilizar estructuras repetitivas. En los ejercicios anteriores vimos básicamente operaciones con variables y estructuras de control de flujo, como en este caso serían los condicionales if-else. En este caso vamos a incorporar un concepto nuevo que son las estructuras repetitivas. Dice realizar un programa que permita introducir 10 números y obtener los siguientes resultados. Nota, dice, no debe utilizar 10 variables diferentes, puede reutilizar una misma variable. Obtener la suma total de todos los valores ingresados y el promedio de todos los números ingresados. Bueno, a este video lo vamos a resolver de dos maneras, utilizando dos estructuras que para mí como un criterio personal son las dos estructuras condicionales más importantes que se usan en programación. Una es el ciclo for y el otro es el ciclo while, el ciclo mientras. Bueno, nos vamos a poner manos a la obra, vamos a ir a NetBeans, vamos al package nuevo, Java Main Class, vamos a poner ejercicio número 19. En este caso, bueno, vamos a poner lo siguiente. Vamos a crear eh, una variable que se llame número, donde vamos a ir cargando todos los números. Doble número ingresado, y vamos a declararlo e inicializarlo en cero. Me estoy olvidando de abrir el teclado. Scanner teclado igual a new scanner entre paréntesis system.in. ¿Sí? Importamos la biblioteca. Bueno, me dice, me estaría faltando una variable para la suma de todos los números ingresados. Double suma total va a ser igual a cero y doble promedio igual a cero. Bueno, porque con esta variable que vamos a reutilizar, lo que vamos a hacer es ir leyendo número por número. eh, digamos, vamos a reutilizar esta misma variable 10 veces. Y para eso a medida que vamos leyendo la variable, la vamos a ir acumulando en esta variable que se llama suma total. Para eso vamos a ver antes cómo hacer un ciclo repetitivo en Java. Uno de los ciclos repetitivos, el más importante a que voy a poner, es el ciclo for. El ciclo for tiene la siguiente estructura: es una instrucción que empieza con for, que vendría a ser para. Tenemos que declarar un índice que generalmente en todos los ejemplos el índice se llama i, pero podría llamarse j, w, x, cualquier variable podría ser. Generalmente se entera. En la primera parte del ciclo for va el índice. En la segunda parte, consta de tres partes, va la condición de fin, en este caso, o la condición que yo le diría de permanencia dentro del ciclo, que sería mientras sería tiene una interpretación bastante ahí en castellano principalmente. Sería para i igual a cero, por ejemplo, que empieza valiendo cero, y mientras i sea menor o igual a 10, por ejemplo, vamos a poner aquí la condición de incremento. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Vamos a poner la estructura del ciclo for. En este caso, porque me está dando error, int igual a 0 y menor o igual a 10 y más. Bien, vamos a ver, esto es un ejemplo de ciclo repetitivo. ¿Sí?
esto es un ejemplo de ciclo repetitivo. For int i igual a 0. Me estoy poniendo un punto y coma, por eso me estaba dando error. La estructura del ciclo for es la siguiente. El ciclo for tiene tres partes. Esta sería el índice. El índice sería como el contador o la variable que me permite saber cuántas veces se va a repetir esta estructura, el conjunto de sentencias o de instrucciones que estén dentro del ciclo for. Esta sería la condición de permanencia que digo yo, o sea, mientras se cumpla esta condición el ciclo va a estar aquí dentro, o sea, no vamos a salir de este ciclo, y este sería el incremento de este índice. Este i más más quiere decir que esta variable i se va a ir incrementando de uno en uno. Entonces, este ciclo for, por ejemplo, en este caso, dice para i que empieza valiendo 0, y mientras esa variable i sea menor o igual a 10, se va a hacer lo que esté dentro de estas dos llaves. En este caso, me va a mostrar este cartel, ¿sí? Y bueno, es muy importante esta última instrucción, porque esta última instrucción lo que dice es que esta variable i de índice, que es el controlador de este ciclo for, se va a ir incrementando de uno en uno. Es equivalente a poner i va a ser igual a i más 1, ¿sí? Bueno, acá voy a poner, esto es un proceso de ejemplo de ciclo repetitivo, y voy a poner la variable i para que observen cómo esa variable se va incrementando tantas veces como nosotros hayamos puesto la condición de permanencia acá en el ciclo. Lo voy a guardar, voy a presionar el botón derecho, le voy a dar ejecutar archivo, y observen que me puso, esto es un ejemplo de ciclo repetitivo, y me puso i igual a 0, después 1, después 2, 3, 4, 5, hasta 10. Y observen que se cumplió las condiciones que yo había puesto. O sea, la condición que yo puse es que i empieza valiendo 0, termina o permanece dentro del ciclo siempre y cuando cumple esta condición, o sea, i sea menor o igual a 10, y el incremento del índice i es de 1 en 1. Entonces la primera vez vale 0, la segunda vez vale 1, 2, 3, sucesivamente. Si yo a la condición de permanencia le pongo que sea para x igual a 100, debería ser lo mismo, nada más que 100 veces. O sea, va a permanecer mientras i sea menor o igual a 100. Lo vamos a ejecutar. Y fíjense que lo hizo 100 veces, empezó en 0 y terminó en 100. Bueno, para este caso en particular de este ejercicio, lo que vamos a hacer, no vamos a mostrar este cartel, sino lo que le vamos a decir al operador es que ingrese un número, y a medida que vaya ingresando números, lo vamos a ir acumulando, sumando. Entonces en este caso vamos a poner por favor, señor operador, ingrese un número, ¿sí? Inmediatamente debajo lo que vamos a hacer es número ingresado va a ser igual a teclado.next double, ¿sí? Y observen lo siguiente. Hace un rato se repitió, bueno, volvemos a 10 porque si no, no vamos a terminar nunca. Lo que esté entre estas dos llaves es lo que se va a repetir tantas veces como la condición esta de permanencia dentro del ciclo lo indique. Muchos alumnos cometen el error de poner aquí, por ejemplo, terminar la instrucción con un punto y coma, entonces les da un error. ¿Por qué es un error poner un punto y coma ahí? Porque la estructura del ciclo for comienza en esta llave y termina en esta otra llave
de fin. O sea que la instrucción es todo esto completo. Este es el encabezado y este vendría a ser el cuerpo de las instrucciones que se repiten. En este caso, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a repetir 10 veces este cartel. Por favor, señor operador, ingrese un número. Y me va a leer una variable y la va a guardar en número ingresado. Pero ¿qué pasa? Como esto se va a repetir, siempre este valor se va a guardar en número ingresado. Entonces, la primera vez voy a leer un número y lo voy a perder. O sea, la primera vez que yo entre a este ciclo, lo que me va a pasar es que voy a perder este número que ingresé. O sea, lo voy a leer. La segunda vez, perdón, me expreso bien, la segunda vez que entra al ciclo, lo que voy a hacer es que el valor que yo leí en el paso anterior lo voy a perder porque ese valor se va a guardar de nuevo en la misma variable. Entonces, para evitar ese problema, lo que voy a hacer es ir acumulando estos números en otra variable. En esta variable que se llama suma total, le vamos a decir suma total va a ser igual a lo que tiene suma total más el número ingresado. Esto es lo que se conoce comúnmente como acumulador. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona esto? Cuando el programa se ejecuta por primera vez, lo que va a hacer el programa es, bueno, es abrir el teclado, crear las variables, declararlas e inicializarlas en cero, y va a comenzar el ciclo repetitivo. O sea que estas instrucciones que están acá, en este caso las va a hacer, lo voy a empezar en 1, va a empezar en 1 y va a terminar en 10. O sea que todo esto que está acá adentro lo va a hacer 10 veces. Va a preguntar, por favor ingrese un número. Inmediatamente me va a leer desde el teclado el número que el operador haya ingresado. Y posteriormente lo que va a hacer es, a la variable suma total, que la primera vez que ingrese al ciclo va a valer 0, va a ser lo que tiene esa variable más el número ingresado. O sea que la primera vez, si el operador ingresa un 2, lo que va a ir pasando es que los valores que vayan ingresándose se van a ir acumulando en esta variable suma total. Un acumulador y un contador tienen una estructura muy parecida porque son variables que se permiten sumar a sí mismas. Lo vamos a poner, vamos a probar hasta acá el ejercicio. Me voy a parar, presiono el botón derecho, le doy ejecutar y me dice, por favor ingrese un número. Vamos a poner el número 10, por ejemplo. Por favor, señor operador. Me estoy olvidando de mostrar al final. Voy a parar esto. Lo voy a parar para que lo que me estoy olvidando es mostrar el total al final. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vuelvo acá. Digamos, recuerden que lo que está entre las llaves es lo que se repite tantas veces como sea la condición acá de permanencia dentro del ciclo. Lo que voy a hacer aquí es, o sea, la instrucción que está debajo de esa llave se va a ejecutar una vez que este ciclo haya terminado. Por lo tanto, le estaría ya en condiciones acá de mostrar el total de los números ingresados. El total de los números ingresados es, y vamos a mostrar suma total. ¿Está? Entonces, bueno, vamos a ejecutar el programa así. Vamos a ejecutar y dice, por favor señor operador ingrese un número, en este caso 1. Bueno, el primer número vamos a poner 10. Por favor ingrese el número 2, vamos a poner por ejemplo 5. Ahí irían 15 en total, ¿no? Por favor señor operador ingrese un número, bueno, 0, 0, 0, para que no me 0, le vamos a poner un 2 acá. Vamos a poner un 3. Ahí serían 10 más 5, 15. Más 5, 20. Y vamos a poner un 10 más. En total me debería dar... ahí voy
voy a poner un 0. En total, fíjense que me permitió cargar los 10 números y al final, al terminar, al cumplirse la condición de fin, salió del ciclo y me muestra que el total de los números ingresados es 30. Si ustedes suman los números que yo ingresé, me da 30. Esto es muy interesante, esto se llama acumulador. Y algo muy importante que me dice el programa, calcule el promedio. Este ciclo, fíjense, algo muy importante también es que las variables yo las declaré antes de ingresar al ciclo, porque justamente necesito leerlas y acumularlas dentro de este ciclo, de esta estructura repetitiva. Entonces, al salir del ciclo repetitivo, además de poner la suma total de los números ingresados, lo que tendría que hacer es calcular el promedio. En este caso vamos a ver que el promedio es la suma total de los números ingresados dividido en la cantidad. ¿Cómo hago para contar la cantidad? Acá lo voy a hacer, digamos, podría utilizar el ciclo, la variable i para realizar la división acá debajo, pero voy a utilizar un contador para que se entienda bien el ejercicio. Voy a declarar una variable entera, int, voy a poner contador igual a 0, por ejemplo. Entonces, cada vez que dé una vuelta a este proceso de esta estructura repetitiva, lo que debería hacer es que esta variable se vaya incrementando en uno. Entonces, lo que voy a hacer es contador va a ser igual a lo que tiene la variable contador más 1. Fíjense que este es un acumulador y este es un contador. Reitero, se podría utilizar el índice i para calcular el promedio, pero a modo de ejemplo me interesa más el contador. El contador y el acumulador, este es un contador y este es un acumulador, son variables que se pueden incrementar a sí mismas. Entonces, después, generalmente los promedios y la muestra de los totales es afuera de del ciclo repetitivo. Entonces, voy a venir acá y voy a calcular el promedio. Voy a decir system.out.println. El promedio de los números ingresados es, y acá iría, más, sería suma total dividido en contador. En este caso es siempre recomendable, porque podría haber una evaluación acá para determinar si el número ingresado cumple con alguna condición. Podría que ninguno de los números ingresados haya cumplido con esa condición, entonces sería importante controlar que esta variable contador sea distinto de 0. Entonces voy a hacer, antes de calcular el promedio, me voy a asegurar que contador es distinto de 0. ¿Por qué? Porque aquí dentro estoy haciendo una división y no puedo dividir por 0. Entonces es siempre recomendable, al hacer una división, asegurarse de que el denominador no es 0, porque si no me estaría dando una indeterminación. Bueno, con esto damos por terminado el ejercicio. Vamos a hacer un video utilizando la estructura, el mismo programa, pero utilizando la estructura condicional while.